Juan Camilo, me parece que estar en la Candelaria es una oportunidad para sumergirse en tres chácharas, o decirlo como lingüista, en tres órdenes discursivos. Por excelencia, la Candelaria siempre ha tenido escritura de crítica, iconoclasta, escritura de acomodación, escritura y oralidad, y ha tenido grafitis. Digamos que vivimos en el mundo de la gran cháchara, para no decirlo el mundo de la discursividad. Vamos a hablar de eso, si le parece el tema, que en realidad en el centro de Colombia, en el centro de Bogotá, hay un universo discursivo de tres órdenes. Vargas Vila, le propongo, si le parece, José Eustacio Rivera. Bueno, esos tres nombres son los que han definido en cierta manera los tres órdenes discursivos. Esa es una tentación, hablar de la Candelaria como de el universo de la cháchara discursiva. Sí, profesor, cuando nos encontramos en el evento de hace unos días de académicos, ¿no? ¿Cómo divulgar la academia? Siempre me trae el recuerdo a la cantidad de trabajos que habíamos hecho o realizado por estas calles. Hemos dado recorridos no solo aquí en la Candelaria, sino también en la Universidad Nacional y dentro de muchos libros diferentes aspectos sociales de la cultura no solo bogotana, sino colombiana. Usted me trae a cotación a Vargas Vila, creo que es un crítico, lo contaba usted un poco, de, del interior para el interior y a José Eustacio Rivera como alguien del interior hacia el exterior. Podríamos ahondar un poco en, por ejemplo, del interior hacia el interior, Vargas Vila se quedó en el discurso que podemos encontrar en Grafitis. Es una crítica a lo que nos rodea, para lo que nos rodea, pero no hacia el exterior, ¿no? Porque, no sé, pienso en un medio de comunicación va y le toma un graffiti, la foto para publicarlo en sus redes, en su comunicación, en su plataforma, pues no lo haría. Pero alguien como José Estacio sí lo haría, por ejemplo, ¿cierto? Que es una denuncia un poco más formal. Lo que es formal y lo que no es formal, y todos se encuentran en una misma atmósfera que sería donde estamos ahora, En la en la Candelaria. Candelaria. Pues yo pienso que la conexión entre los grafitis y Vargas Vila es pertinente. De dos maneras, porque Vargas Vila tiene una calidad aforística, comprime en una frase una idea poderosa que es como una daga crítica, una daga crítica. Esta frase de Vargas Vila, hablando de un líder político del siglo XIX, tuvo la, tuvieron la ventaja sus opositores, a falta de leyes, de ser juzgados con todas las leyes de la gramática. Yo creo que eso es un aforismo precioso que se podía poner en un grafiti. Sí, que con poco se diga mucho. Es como la ley principal un poco del graffiti y de un poco de lo que decía Vargas Vila. Cómo no sentarse a dar un discurso enorme, sino con pocas palabras y muy conciso, una crítica que aborde por completo a una persona. Pero yo quisiera añadir sobre los tres órdenes discursivos, Juan Camilo, porque estamos en una conversación, me parece, para las nuevas generaciones fundamental. Entender que lo escrito no está por un lado, los grafitis no están en las paredes solamente y la oralidad está aislada de toda conversación con lo escrito. Entonces yo pienso que la Candelaria por excelencia ha sido un lugar desde el siglo XVIII, pero hablo del siglo XIX hacia acá, un lugar donde lo escrito está siempre como una locuacidad, como una enunciación, como una formulación que enriquece el debate público. Es decir, la Candelaria es un lugar de debate público donde cruzan, se encuentran, dialogan lo oral, lo escrito y los grafitis. Usted habla de los grafitis. Si no, todo eso me hace llegar a la parte que un poco queríamos llegar, es a lo que usted denomina, o muchas personas pueden denominar, que es la máquina discursiva.
Todo eso hace parte de una máquina discursiva que no para, no cesa, se acompaña y crece conjuntamente. Lo institucional, lo no institucional, lo que piensan las personas a pie, lo que no piensa, lo popular y lo no popular. Entonces, frente a eso, ¿usted cómo cree que se configura en Bogotá, o más específicamente en la Candelaria, esta máquina discursiva? Esa es una gran pregunta y es una gran realidad. Habitualmente pensamos en las instituciones económicas, la economía, el transporte, pensamos en el poder, pensamos en la religión, pensamos en los imaginarios, es decir, lo que la gente en su fantasía, en su imaginación tiene de sueños, angustias, bien, o ilusiones. Pero en realidad lo que existe en la Candelaria, de manera clásica, es una gran máquina discursiva. Quiere decir que un individuo tiene sus frases, sus pensamientos, su escritura, pero esa escritura o esa oralidad o esos grafitis provienen como un eco o entran en discusión con otras frases. Un texto escrito siempre está discutiendo con el debate público. El debate público puede citar textos escritos. La oralidad tiene frases arriba la imaginación, por ejemplo, que está escrito en la Candelaria, pero viene de otro lugar. Si hablamos de máquina discursiva, estamos pensando en una especie de dimensión específica, particular, muy vital, que es el encuentro de distintos discursos, distintos lenguajes, o de otra manera la máquina discursiva es un universo que es físico, porque es material, pero es material porque es la voz, es la palabra, es el lenguaje, es la perorata, es el aforismo. Estamos en la Candelaria donde nos encontramos sumergidos en esa máquina discursiva que viene desde el pasado. O sea, no somos solamente mi voz, Rubén Darío Flores Arcila, profesor, escritor, Juan Camilo, estudiante, experto en lingüística, ¿verdad? Sino que estamos inmersos en un universo de discursos, en una máquina discursiva. Completamente de acuerdo. Y frente a esa máquina discursiva donde converge y no converge, lo que se queda y no se queda, encontramos entre lo que se queda suele ser lo que es hegemónico, lo que la máquina discursiva tal vez con un poder más amplio. Aquí en la Candelaria podemos encontrar, no sé, la catedral, podemos encontrar el Congreso, podemos encontrar la alcaldía, podemos encontrar el tiempo, que se queda aquí nomás. Entonces eso suele ser hegemónico. Y encontramos también lo no hegemónico, que lo no hegemónico sería un poco más lo que la gente de a pie va o en contradicción de lo hegemónico o con lo hegemónico, con el tema en particular, pero con una idea diferente sobre lo que está diciendo el poder hegemónico de la máquina discursiva. Frente a eso, el graffiti, por ejemplo, se pinta, pero al día siguiente se borra. Vuelven y pintan, pero ya no pintan lo mismo, ¿no? Venimos a una idea de lo que es una industria, algo que se repite, puede imprimirse de nuevo el mismo periódico, y cuando no se repite, como ese graffiti no puede quedar igual de la misma manera dentro de la misma ciudad como la Candelaria. Frente a eso, entonces vemos una diferencia entre clases sociales que convergen dentro de del mismo espacio. Estas clases sociales se ven reflejadas en lo hegemónico y lo no hegemónico, o solamente en lo no hegemónico. Bueno, estamos nosotros dos aquí, dos generaciones, y participamos de la máquina discursiva, porque hay un léxico, un código verbal, un código lingüístico que nos permite hablar y reflexionar. Compartimos la idea de la hegemonía. Hay unas hegemonías de poder. Esas hegemonías culturales, lingüísticas, esas hegemonías del imaginario son instrumentos para ocultar, para dominar o para proponer interpretaciones, porque una máquina discursiva le ofrece a uno interpretaciones que ya están articuladas. Ya tú tienes una frase lista para emplearla. Es decir, acudes a la máquina discursiva que te da fórmulas hechas para interpretar. Entonces, ¿qué son las hegemonías? Yo pienso que las hegemonías son
máquinas de producir interpretaciones a través de las cuales nos dan una idea y unos sentidos sobre el mundo. Esa es una hegemonía. Ahora se habla de industria cultural. Llamemos a las máquinas discursivas, por un lado, industria cultural, el tiempo, las cadenas de televisión, las producciones escritas en el Congreso de la República, pero hay máquinas discursivas alternativas. Por ejemplo, los Césares de la decadencia, de Vargas Vila, que con aforismos, con frases breves, de manera concisa, supo destruir una hegemonía cultural y política. O en esta estupenda edición de La Vorágine, yo creo que es una estupenda recopilación de documentos fotográficos, muy bella edición, tal vez la mejor. José Eustacio Rivera denuncia la explotación cauchera. Es alternativo a lo que callaban los medios escritos de la época. Entonces esta es la máquina discursiva que se produjo porque se imprimieron los primeros en 1924 en este sector y Vargas Vila nació en este lugar. Listo, ese Vargas Vila, tanto como Vargas Vila como Eustacio Rivera representan una tradición de escritura crítica en Bogotá, diferente a una escritura que no sea crítica. Escritura no crítica es, no sé, el habla popular. Todo el día hablamos por teléfono en la calle, nos mandamos mensajes, hablamos con el vecino, vendemos arepa, cualquier habla que no sea crítica, sino una habla un poco más cotidiana, ¿no? Pero crítica en cuanto eso fue lo que hizo a este lugar, ¿no? Esas personas como Vargas Vila, como José José Eustacio Eustacio Rivera, crearon este tipo de lugar como es la Candelaria, un lugar crítico. Y una cultura crítica, que también creo que es algo que habría que poner aquí en la charla, porque también existen otros lugares donde se promociona cultura. Entonces, no sé, hablemos de un instituto aquí cualquiera, puede ser el Instituto Cultural León Tolstoy, Cultural León que fue el Tolstoy. gran crítico de todas las instituciones, ¿verdad? Esa es muy buen eslabón, yo creo, Juan Camilo, en este diálogo de generaciones en que estamos aquí en Bogotá. A mí me suscita una preocupación. Estamos hablando de máquina discursiva y estamos hablando de la Candelaria. Insisto, ¿por qué máquina discursiva? Porque la máquina discursiva tiene que ver con cuestiones y realidades de poder, tiene que ver con cuál cultura o cuáles culturas. Hay una sola cultura, hay una pluralidad de culturas. A nosotros se nos ha querido meter en la mente que hay una sola cultura, porque es una forma de ocultar que hay máquinas discursivas que imponen interpretaciones. Frente a máquinas discursivas, Vargas Vila, que es heredero tal vez de la tradición crítica de Víctor Hugo, de la tradición liberal del siglo XIX. Entonces, cuando se nos habla de la cultura, ya allí hay una veladura, una censura, porque ahí existen las culturas. El Tiempo, el diario El Tiempo, era una máquina discursiva al servicio del poder político en Colombia. Frente a Vargas Vila, que en los años 30, en los años 20, debió, la década del 10, él estuvo exiliado y sus libros siguen existiendo. Los grafitis son otra cultura. Antes se decía la pared y la muralla son el papel de la canalla, porque era decir que esa cultura, contracultura, pues era una forma de estigmatizarla. Los papeles, las frases que salían en las paredes de Bogotá. Entonces hay varias máquinas discursivas. Una máquina discursiva que tiene la tradición de la crítica o las tradiciones de las críticas, escrita, oral, en las paredes, y otra máquina cultural que tiene todos los instrumentos. Por ejemplo, las tipografías eran muy caras en la Bogotá de comienzos del siglo XX, frente al papel en una pequeña tipografía que imprimía ahí abajito del Congreso, imprimía papeles, libritos, folletos. Entonces lo que queremos
con usted, Juan Camilo, es hacer una pedagogía de que en Bogotá, en la Candelaria, se dan cita, dialogan muchas máquinas discursivas y que está allí o una idea nueva sobre el lenguaje o unas ideas sobre el poder. Y bueno, eso es una máquina discursiva a la que pertenecemos porque nosotros nos apropiamos de textos creados por otros autores y los reinventamos, los reformulamos. Sí, estas máquinas entonces, encontramos, yo veo tres tipos de máquinas diferentes dentro de lo que vamos discutiendo. La primera es la más institucional, el medio tradicional, la presidencia tal vez, bueno, tal vez no esta presidencia, pero sí otras presidencias un poco No, más. esta es una contramáquina discursiva. Sí, pero sí encontramos una afinidad frente a ellas. Otras que quieren acercarse más a lo institucional, como puede ser este instituto un poco más en una creación cooperativa. Eso fue creado con un grupo de personas, viene, crea cultura, crea academia, se reúne, estudia y sacan sus ideas para después llegar a la mayor contracultura, que sería la protesta. Y la protesta en Bogotá es siempre en este sitio, en la Candelaria, es decir, en algunos paros, digamos en el que fue durante la pandemia, se llegó a dar alrededor de la ciudad, tapaban las vías de acceso. Sin embargo, para ser totalmente escuchado o cuando la máquina se ve mejor, esa máquina es contradiscursiva, es cuando llega aquí a la Candelaria y se reúne, ¿no? Es cuando hay marchas, puede ser un 1 de mayo, cuando estamos en contra de algo, cuando salimos a marchar a protestar en contra de algo que nos parece injusto, y ahí se ven pues todas las contraculturas que se pueden dar, pancartas, hoy en día ya es por Twitter o por redes sociales, el graffiti, que replican al otro. O manchar las paredes en sí que estén atribuyendo a lo que es la cultura hegemónica tradicional. Contracultura frente a la cultura hegemónica. Me parece, Juan Camilo, que el tema de lo díscolo, lo rebelde, lo iconoclasta, lo creador alternativo, caracteriza primero la Candelaria, caracteriza la cultura y la historia de la Candelaria, o digamos las largas cronologías, para no hablar de historia, hablemos más bien de largas cronologías. Esta capacidad díscola, rebelde, contracultural de Bogotá también establece un funcionamiento de esas máquinas discursivas. Máquinas discursivas, primero, reitero, porque es una red de escrituras, de diálogo, de tipografías, de tradiciones, de lenguajes, que constituyen en su conjunto un sistema que es la máquina discursiva. Una máquina discursiva es alejarnos de la ilusión, no, fue Vargas Vila él solito, o fue José Eustacio Rivera él solito, no, son más que tradición, porque tradición habla de cierto modo de expresión en el tiempo que está cristalizada, que está como geológicamente inmovilizada. No, una máquina discursiva lo es porque es un sistema, ya lo dije, de tipografías, de tradiciones, de conversaciones, de debates, de maneras de publicar, de divulgar. Esa es la máquina discursiva. Y en Bogotá, en la Candelaria, esa máquina discursiva tiene una conducta díscola. Nosotros los bogotanos, los colombianos somos díscolos, somos rebeldes por naturaleza y al mismo tiempo esa rebeldía crea su propia interlocución, o más bien la interlocución del poder, un poder hegemónico, excluyente, un poder que además se instala en la producción de las interpretaciones. El diario El Tiempo, el diario El Espectador, frente a la Universidad Nacional. Bueno, un poco maltrecha ahora, pero bien. Sí, yo siento que siempre han existido unas murallas de contención frente a lo que se da en la Candelaria y se quiere pasar hacia otros lados de la sociedad en Bogotá. Y una muralla que además ha pasado también a lo físico, porque encontramos un bloqueo entre Transmilenio y Metro en construcción que bloquea prácticamente muchas zonas culturales que están en contravía a la hegemonía cultural de Colombia, pero aún así no se detiene. Entonces yo aquí me haría la pregunta es qué pasa cuando pasamos estas murallas, ahora ya más visibles, antes invisibles, fuera de la Candelaria, cómo estas ideas llegan a otros sectores de la sociedad, cómo llegamos a
a Suba, cómo José Eustacio logró llegar a otros municipios imprimiendo desde Bogotá, porque pues las imprentas se encontraban en Bogotá. Es más, creo que él tuvo su primera... No, su primera impresión fue en Bogotá, sí, Bogotá. en Cromos, en 1924. ¿Cómo salió de Bogotá a otros sectores? ¿Cómo llegaron esas ideas? ¿Cómo volver a rechazar la esclavitud de una época donde ya estaba siendo rechazada desde hace muchos años? Bueno, ese sería otra esfera de la influencia de las máquinas discursivas de la Candelaria. Volviendo a ese tema y hilvanándolo con lo que usted acaba de decir, Juan Camilo, por un lado hablamos de el concepto de máquina discursiva, es decir, para que nuestras personas que nos escuchan están en colaboración de interpretación en este diálogo, una máquina discursiva es siempre más poderosa que uno de sus actores, ¿verdad? Porque Vargas Vila estaba escribiendo en una época en que había deseo de otras interpretaciones sobre las instituciones culturales, sobre los protagonistas de la vida política. Entonces ya había allí una máquina discursiva porque estaban las preguntas, las frases dichas, maldichas, de descontento frente a los protagonistas culturales y políticos de la época, vale decir Rafael Núñez, poeta y escritor. Entonces esa máquina discursiva, que siempre es más poderosa y más numerosa que uno de sus protagonistas, en este caso tipografías, descontento en la ciudad, tradiciones de crítica, una sociedad republicana, liberales, conservadores, pero está esa voz de la máquina discursiva que los recoge cuando de manera aforística, de manera comprimida, expresa ese descontento y dice, sus opositores tuvieron la satisfacción de que a falta de leyes los hubieran condenado con todas las leyes de la gramática. Eso es extraordinario. Ahora, la irradiación de esa máquina discursiva, realmente la Candelaria además tiene una condición muy particular, aunque está en el centro político, el centro religioso, el centro tipográfico, de todas maneras estaba también en los márgenes, porque aquí hay barrios que son radicalmente cuestionadores, o porque tenía una noche bohemia, las noches bohemias de, por decir algo, de León de Grave, las noches bohemias de Luis Vidales, donde se creaban otros lenguajes, otras maneras de expresarse y de decirse. Y esa marginalidad pertenece a la periferia. Entonces está en el centro la máquina discursiva, contracultural, en el centro la máquina discursiva hegemónica, pero está rodeada de periferia que es bohemia, que es cuestionadora, que es díscola, y son otros vehículos de irradiación de esas escrituras, de ese lenguaje, de esos textos. Prefiero hablar de textos y no de escrituras, que es más una palabra de moda ahora. Son textos que irradian a través de vínculos, porque por ejemplo Vargas Vila estaba conectado con un sector bohemio, con un sector que estaba en los márgenes de ese centro, de esa otra máquina discursiva, y se irradiaban a través de esa periferia bohemia, nocturna, de periódicos, y yo creo que en eso está también un hecho cultural, un hecho de comunicación, y es que José Eustacio Rivera, por ejemplo, llega de una periferia, que es las lejanas selvas del Casanare, donde está, y más allá donde ocurre la explotación cauchera, que no estaba representada en la otra máquina discursiva, la del tiempo de la época. Entonces son unas relaciones entre lo exterior y lo interior, si llamamos así, el centro, la máquina discursiva, las máquinas discursivas en la Candelaria, donde está la gran Plaza de Bolívar, donde están todas las instituciones, una al frente de la otra, el Palacio, la Casa de Nariño, no se llamaba así en esa época, la catedral, la alcaldía, ¿verdad? Entonces es un centro, pero es un centro con muchas movilidades. Vale decir, esta que estamos llamando, que en el lenguaje coloquial sería la cháchara, porque la cháchara es muy importante, fluye la máquina discursiva con sus textos, con sus imágenes, con sus sentidos, fluye a lo largo, justo si técnicamente hablando,
periferia y centro a través de unos márgenes que también tiene la Candelaria y que la vinculan con otras extensiones del territorio discursivo. Sí, ahí cuando usted decía que él se rodeaba de un círculo bohemio, llegamos al punto en el cual, cuando nos encontramos, vemos las imposibilidades que tiene hoy en día la academia de tener una muy buena divulgación. Entonces Vargas Vila también las veía en su época, fue prohibido por el Vaticano, estaba prohibido leerlo para el Vaticano, así como tampoco sacaban lo que él escribía, pues en aquí le tocó irse al exilio, desde el exilio sacar lo que quería decir sobre su propio país. Entonces, frente a eso, Perdón, Juan Camilo, eso es muy importante. sí, no, Porque se convirtió en una cultura oral viva, lo que quería Vargas Vila, ya que no era tan física, se convirtió en algo oral, se convirtió en lo que la gente quería comentar. Aquello que pensaba Vargas Vila era lo que pensaba la gente, pero que Vargas Vila, al ser una persona que estaba vinculada a un sistema académico y bohemio, pudo dar palabra y pudo dar por hecho. porque está ahí. Por un lado, Vargas Vila pertenece a la tradición de escribir, de publicar, de imprimir textos de Bogotá, que es muy poderosa esa tradición. Y al mismo tiempo convierte esa tradición de imprimir, de escribir, de divulgar, esa tradición díscola, la convierte en algo distinto a los textos de la hegemonía, de la máquina cultural hegemónica. Eso por un lado. Y es muy importante señalar, y a eso me quería referir, que Vargas Vila, como ahora, estaba en esa discordia. Por un lado, las redes, el Internet, los blogueros, que dicen lo que no dicen los medios de comunicación hegemónicos. El Tiempo, El Espectador, ambos son hegemónicos, ambos son factores de poder económico y poder discursivo. Y por otro lado, era Vargas Vila, que no cabía en esos mismos medios, en esos medios impresos que tenían el poder, que estaban abrazados con el poder económico y político hegemónico. Entonces hay un paralelismo entre Vargas Vila como productor de textos díscolos con sus aforismos clásicos, elegantes, de gran belleza verbal, y al mismo tiempo esos textos de Vargas Vila en la periferia se oponían a los textos de la máquina discursiva hegemónica política, como ahora usted ha escuchado que los que eran los mandarines, los grandes voceros de los medios tradicionales, insultan y les ponen epítetos muy negativos a los blogueros, dicen que están financiados por no sé quién. Es Sí, no, decir, ya hablamos de nuevo de el contenido y de la forma y no el contenido, que criticaba tantos Vargas Vila. Enseñaban tanto en el Congreso de la época en que una coma quedara bien, un punto quedara bien, que en realidad no estaban discutiendo realmente los problemas de base que el pueblo les estaba dando en el hablar popular, ¿no? Pienso entonces que ese bloguero, hoy en día se habla de múltiples reformas, y el bloguero normalmente es quien la defiende desde las redes sociales. las reformas. Las reformas, ¿cierto? Este bloguero es cantidad de políticos que hoy en día quedaron ya como establecidos como políticos y ya no como blogueros. Anacrónicos. Pero ellos no anacrónicos. interesan su opinión porque no es profesional. No hace parte de, seguramente, lo que ellos denominan una tecnocracia, ¿no? Una persona más, un ingeniero, un estadista, un abogado. Sí, el Tiempo tiene bien puestas las comas, Pero no, pero no tiene el contenido. El sí. contenido era lo que importaba. Y el bloguero puede ser que no hable con elegancia verbal, pero tiene un contenido crítico. Entonces volvemos al juego de la máquina discursiva. Una máquina discursiva para, no sé si ya vamos llegando como a las conclusiones, las máquinas discursivas podemos verlas desde este esquema, la contracultura y las contraculturas y la cultura hegemónica. La cultura hegemónica es la máquina discursiva que tiene la industria cultural de su lado, porque tiene grandes recursos para imprimir revistas, para poner en circulación textos en miles de ejemplares, digamos un periódico. Esa es una máquina discursiva muy poderosa. Pero esa máquina discursiva, con periodistas, con escritores, con locutores, con personas en la televisión, no representa a
a las comunidades de las otras máquinas discursivas que son díscolas, que son rebeldes, sí que están excluidas. José Eustacio, no con la voz de José Eustacio, sino con la voz de otros en sus novelas, contaba lo que pasaba en la selva amazónica. Es decir, él no decía, yo como José Eustacio me siento inconforme con que exploten, sino era Arturo Cova, era Alicia, eran otras personas en otras situaciones, fuera de Bogotá, las que estaban contando la situación tan precaria en la que vivían. Es la denuncia de, tal vez en ese momento... Sí, Juan Camilo, mira, para más evidencia, para más evidencia. Hoy José Eustacio sería tal vez un bloguero en contra dándole voces a otras personas, yendo a la selva amazónica, contando sus necesidades, más que seguramente el director de un diario como El Espectador o El Tiempo, contando sobre, no sé, las necesidades de las universidades privadas para seguir teniendo muy bien. Juan Camilo, ese es el clavo, ese es el punto. José Eustacio Rivera, en La Vorágine, en sí misma la novela es una poderosa máquina discursiva, porque tiene pluralidad de enunciadores, pluralidad de voces. Y yo creo que ese es el punto, tal vez para concluir, de cómo La Candelaria, donde seguramente la editorial Cromos, en 1924, quedaba por acá cerca, aquí estamos en la 12C con cuarta, en el Instituto Cultural León Tolstoy. León Tolstoy fue también una máquina discursiva díscola, heteróclita es la palabra, una máquina discursiva heteróclita como José Eustacio Rivera, La Candelaria, que tiene esa hermosa tensión de la cháchara, lo digo pues suavemente, esa hermosa tensión de las máquinas discursivas, tal vez porque como aquí está el Congreso, la presidencia, la Iglesia Católica como institución, eso a su vez genera una poderosa capacidad de replicar otra máquina discursiva, otras máquinas discursivas. Hay máquinas discursivas que son enteras, completas, industrias culturales. Industria cultural porque producen miles y miles de textos cada día, frente a la máquina discursiva alternativa que solo puede producirlo una vez, imprime el texto una vez, con pocos recursos, pero tiene la complicidad de la oralidad que, enemistada y disgustada con la máquina discursiva hegemónica que tiene una industria cultural, pues amplifica, hace resonar y divulga desde los textos de Vargas Vila que circulaban en La Candelaria, por toda la ciudad y por todo Bogotá, por toda Colombia, como José Eustacio Rivera, a José Eustacio Rivera, la máquina discursiva que tenía una industria cultural en El Tiempo y creo que en El Espectador, no, es que eso no es literatura, eso no es una novela, eso son sonoridades, eso es lo que él es un poeta, queriendo disminuir la condición de un gran poeta que creó el primer texto que era una máquina discursiva que representó al país. Del entendimiento del habla popular, porque él hablaba, como hablaban otras voces, intentaba imitar como esa sonoridad del habla, ¿no? Las diversidades fonéticas y lingüísticas que hay en el país, que hoy en día otras personas ya diferentes a Vargas Vila y a José Eustacio Rivera intentan incidir como en el rap, en el graffiti, en los cantares populares, una vida... definir lo que es la vida diaria en Bogotá y no lo que quiere imponer, como en su momento quiso imponer El Tiempo del Espectador a José Eustacio Rivera. Y para concluir con la vigencia del lenguaje de los Césares de la decadencia, Juan Camilo, citando a Vargas Vila, me parece una oportuna y muy hermosa frase. Dice así cuando cerraron una universidad o acabaron con la autonomía de una universidad o de una institución política de deliberación. La consideraba una virtud porque había deliberación, crítica, autonomía, como se dice ahora. La frase, el apotegma de Vargas Vila, muerta esa virtud, la deliberación, pudo triunfar la intriga.
Profesor, estaremos hablando en otros capítulos más un poco sobre estas realidades culturales en Bogotá, una vista un poco desde dos lingüistas, no dos ingenieros, no dos políticos, no, sino dos académicos, viendo la situación que la ciudad todo el tiempo va transformando, que es su habla cotidiana, que es el transporte público, que son las instituciones, Culturales. que es la Universidad Nacional y que puede ser cualquier otra universidad. Las universidades públicas, Las es un lugar universidades en esta públicas. época de desconexión de las inteligencias. Entonces, le agradezco mucho y los esperamos en el próximo Sí, episodio. es un diálogo de dos generaciones y me parece que es justamente llevar pedagógicamente los temas de la cultura, los lenguajes, la sociedad, desde el tema de la máquina discursiva. Hasta pronto.